Muy buena semana, querido sexto básico. El día de hoy comenzamos otro capítulo dentro de la unidad número 2, Historia de Chile, que tiene que ver con el momento posterior a lo que estábamos trabajando, que es la independencia, que se va a dar desde la abdicación de Bernardo Higgins al poder en adelante. Este momento posterior se va a conocer como la organización de la República de Chile, que va a durar entre 1823 y 1830. Por lo tanto, nuestro objetivo de esta semana es explicar este proceso de organización de la República, considerando cuáles fueron sus principales características, además cuáles fueron las dificultades que se vieron para la organización política de Chile tras la abdicación de Bernardo Higgins. Cabe recordar, ilustrarnos, ¿por qué dificultades? Cuando nosotros, independientes de donde estemos, en el colegio, en nuestra familia, cuando queremos llevar a cabo alguna idea, algún plan, por ejemplo, una salida, siempre nos vamos a encontrar con problemas, como por ejemplo distintos gustos, distintas ideas que van a llevar a una discusión y una mediación para ver cuál va a ser nuestra resolución final. Por ejemplo, cuál va a ser nuestra decisión final. En el caso de Chile, en este periodo, va a ocurrir exactamente lo mismo con la clase política dominante. Van a haber distintos tipos de enfrentamientos que se van a dar para ver cómo vamos a organizar esta nueva república que recién viene naciendo. Bien, pero antes vamos a recordar el periodo anterior. Tras la firma de independencia, que ocurre el 12 de febrero de 1818, a Bernardo Higgins se le va a otorgar el cargo de director supremo, máxima autoridad política hasta ese momento en nuestro país. Su gobierno estuvo marcado por las dificultades económicas, sociales y políticas que dejó la guerra, porque siempre tenemos que recordar que una guerra siempre trae muchos costos, pérdida de alimentos por las batallas que dañan los campos, pérdidas de vidas, crisis económica, o sea, vamos a tener menos dinero, menos recursos debido a los gastos que se producen en la guerra, y aún así políticas porque distintos bandos, distintas ideas se van a enfrentar para ver cómo realizamos la guerra, ¿cierto? Por lo que su gobierno no estuvo falto de problemas. Él, Bernardo Higgins, intentó aplicar una serie de medidas que no fueron totalmente aceptadas, como por ejemplo la abolición de los títulos de nobleza, la abolición definitiva de la esclavitud, entre otras medidas que la parte más conservadora, o sea, aquellos que intentaban mantener las cosas lo más fiel posible a cómo se había vivido hasta el momento, fueron ampliamente rechazadas. Además, este descontento de parte de la que se llama la aristocracia, que son aquellos que gobiernan y que tienen el poder económico y político, se va a sumar a que se le va a acusar a Bernardo Higgins de, a través de sus leyes, querer tomar un poder dictatorial y además toda la controversia que va a causar la muerte de los hermanos Carrera en Argentina, que va a llevar finalmente, en el año 1823, él renuncia a su cargo. Una vez que Bernardo Higgins renuncia a su cargo, nos enfrentamos justamente al problema que estábamos mencionando anteriormente. ¿Cómo es que nos organizamos? ¿Qué ideas vamos a adoptar? ¿Cómo lo vamos a adoptar? Y esto va a generar principalmente una división en el poder de la aristocracia, en el poder político. Se van a organizar, vamos a reconocer en este periodo distintos grupos políticos que los vamos a englobar en lo que vamos a conocer como los conservadores y los liberales. Los liberales, aquí vamos a destacar al grupo de los pipiolos, como la imagen que tenemos acá, pero también en este grupo liberal vamos a encontrar a los federales, que en su mayoría son jóvenes de la aristocracia, en su mayoría intelectuales, personas que fueron enviadas a Europa, España, Francia para estudiar y que llegaron cargados de las ideas que estaban fluyendo en Europa en este momento, que lo vamos a trabajar en la siguiente unidad.
adhesión de los jefes militares, o sea, aquellos que mandaban ciertos grupos, ciertos regimientos, van a sentirse adheridos a las ideas de estos grupos liberales, pipioles y federales, y vamos a tener como un personaje característico de este grupo a José Miguel Infante, que luego lo vamos a mencionar. En cambio, en el grupo de los conservadores, el más destacado es el llamado grupo de los pelucones. Su nombre deriva a las pelucas que se usaban en ciertas reuniones políticas para marcar el estatus, el nivel de riqueza que tenían estos. Pero además nos encontramos con los estanqueros, aquellos comerciantes que se dedican principalmente, por ejemplo, al comercio del tabaco, donde vamos a tener a este señor que lo vamos a trabajar en la próxima clase, se llama Diego Portales, y también al grupo de los o'higginistas, o sea, aquellos que siguen y que quieren que O'Higgins vuelva al poder, van a conformar este grupo conservador que se caracteriza por no desear grandes reformas, no transformar grandemente el Estado a cómo se vivía en el periodo colonial, y van a buscar concentrar ampliamente el poder, y además, no está escrito acá, pero van a defender ampliamente el poder de la Iglesia dentro del Estado. Por lo tanto, vamos a tener dos grandes grupos que se van a subdividir en federales, pipioles por el lado liberal, o'higginistas, estanqueros y pelucones por el lado conservador, que van a luchar en este periodo de 7 años por el control y el establecimiento de una idea para el Estado. Esa es la base del conflicto en este periodo. Porque este periodo, además, lo vamos a llamar de 3 maneras. Lo vamos a conocer como el periodo de organización de la República, porque como bien ya dijimos, tenemos que buscar cuál es la forma en que queremos que sea nuestra nueva república, esto que recién están haciendo. Ensayos constitucionales, por lo que vamos a ver más adelante, esta aplicación de distintas constituciones. Recordemos, lo vimos en la unidad anterior, la Constitución es la carta fundamental, lo que manda en un Estado, o también se va a conocer por algunos historiográficos como anarquía política, justamente porque en este periodo se va a vivir un amplio recambio en el poder, van a haber múltiples gobiernos que van a durar entre días, semanas y meses, y muy pocos van a perdurar más de un año. Bien, como bien estábamos diciendo, este periodo entonces se caracteriza porque se va a intentar organizar esta república de alguna forma, y esto se va a graficar en 3 grandes intentos de generar una constitución que gobierne nuestro país. El primer intento es la constitución que se va a denominar moralista, creada por Juan Egaña. Luego vamos a ver por qué se le determina moralista. Pretendía regular la vida de las personas, ahí el carácter moral, o sea, establecía en la Constitución las conductas, lo que se consideraba moralmente ético, que debía cumplir el ciudadano. Por lo tanto, se metía justamente en la vida privada de las personas esta Constitución. Además, estableció que se iba a dividir el poder político del Estado y además que cada uno de ellos iba a ser autónomo. Si recordamos nuestra unidad anterior, es justamente la característica que domina hasta el día de hoy en un Estado republicano. Tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son autónomos uno del otro. El poder ejecutivo seguiría estando a cargo del director supremo, todavía no podemos hablar de presidente en esta Constitución, y el poder legislativo estaría en manos de un Senado y de una Cámara de Consultores Nacionales que van a ser similares a los diputados. Además, como bien tenemos esta línea que nos marca este cuadro, se va a establecer lo que se llama el voto censitario, que establece que los ciudadanos mayores a 25 años, si es que eran solteros, solo hombres, o 21 años casados, solo hombres, que supieran leer y escribir, y además poseyeran un bien inmueble, podían votar. Por lo tanto, además, las personas, el universo de personas que podía ejercer su derecho era bastante acotada. Esta Constitución rigió desde 1823 a 1826, donde se va a eliminar
para establecer lo que no alcanzó a tener carácter de constitución, pero aún así es una forma de organizar la república, conocida como las leyes federales. Desde 1826 a 1828 va a intentar ordenar al país con una idea similar a la que se había establecido en Estados Unidos en ese momento. Fueron las leyes que redactó el Congreso y pretendían establecer en Chile un modelo similar a Estados Unidos, como bien lo dijimos. Dividió al país en 8 provincias, cada una organizada por una perspectiva asamblea provincial. Ahí tenemos el nombre de las 8 provincias formadas en ese momento. Fue rápidamente abandonada, solo se mantuvo la nueva organización administrativa de 8 provincias. Además, como no lo escribe acá, lo hemos puesto en este cuadro, se establece el cargo de presidente de la República. Por lo tanto, desde 1826 ya podemos tener el cargo de presidente. La última constitución creada en este periodo es la constitución llamada liberal. Autores José Joaquín de Mora y Melchor de Santiago Concha. Reconoció y garantizó los derechos individuales, derechos que están establecidos desde la Revolución en Francia. Entre ellos la libertad de expresión y reunión, la propiedad y el derecho de petición. Estableció un Congreso bicameral, o sea, compuesto por 2 cámaras, que es lo que además mantenemos hasta el día de hoy. Una cámara llamada diputados y una cámara llamada senadores para regir las leyes de este país. La oposición de los conservadores, los pelucones, puso fin a este proyecto. ¿Quiénes formaron los gobiernos entre 1823 y 1830? Bien, como bien mencioné anteriormente, este periodo fue bastante caótico, turbulento, conformándose múltiples gobiernos a lo largo de este periodo, de los cuales solo vamos a destacar 3, que fueron los que más duraron en sus cargos. El primer gobierno de Ramón Freire va desde 1823 a 1823, cuando se crea la Constitución Moralista. Va a establecer un reglamento de comercio, va a generar una expedición al sur contra los realistas, pues para este periodo aún existen tropas españolas que intentan dominar, volver a establecer el poder español en el territorio. Elección del Congreso, posterior desilusión, atomización del poder en regiones, o sea, concentrar el poder de las regiones. Gobierno de Manuel Blanco Encalada, el primer, podemos decir así, presidente, que se le entrega el cargo de presidente, Constitución federalista, restituye el Congreso y establece las 8 provincias, como ya lo mencionamos, en las leyes federales. Y el último gobierno, Francisco Pinto Díaz, de 1827 a 1829, que va a liderar la Constitución liberal, va a generar un roce entre el bando conservador y el bando liberal, que va a derivar en la conocida Guerra Civil de 1829. La crisis de este periodo, la Guerra Civil, va a ser un conflicto para poder establecer el dominio principalmente de una de las 2 facciones de la aristocracia, que se va a concentrar, va a tener su símbolo en la batalla del Ircay, que vamos a ver en este momento.
Bien, entonces, una vez comprendido esto, vamos a trabajar en nuestro texto del estudiante en las páginas 72 y 73. Vamos a leer la información que contienen estas páginas junto con los recursos y solo va a contestar de la página 73 las preguntas 1A y 2C. Como ticket de salida, vamos a responder cuáles fueron los desafíos y conflictos y características de este periodo de la historia. Bien, recuerda solo enviar el ticket de salida. Espero que haya quedado muy claro el contenido de esta semana y estamos al habla. Mis niños, cuídense y que tengan una muy buena semana.